Escuchemos con atención las lecturas de la Santa Misa de este domingo 20 de octubre del 2019. Y posteriormente la audioreflexión. Liturgia de la Palabra. Primera lectura. Del libro del Éxodo. Cuando el pueblo de Israel caminaba a través del desierto, llegaron los amalecitas y lo atacaron en Refidim. Moisés dijo entonces a Josué: elige algunos hombres y sal a combatir a los amalecitas. Mañana, yo me colocaré en lo alto del monte con la vara de Dios en mi mano. Josué cumplió las órdenes de Moisés y salió a pelear contra los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cumbre del monte, y sucedió que, cuando Moisés tenía las manos en alto, dominaba a Israel, pero cuando las bajaba, Amalec dominaba. Como Moisés se cansó, Aarón y Hur lo hicieron sentar sobre una piedra, y colocándose a su lado, le sostenían los brazos. Así, Moisés pudo mantener en alto las manos hasta la puesta del sol. Josué derrotó a los amalecitas y acabó con ellos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Segunda lectura. De la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, permanece firme en lo que has aprendido y se te ha confiado, pues bien sabes de quiénes lo aprendiste y desde tu infancia estás familiarizado con la Sagrada Escritura, la cual puede darte la sabiduría que, por la fe en Cristo Jesús, conduce a la salvación. Toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo, el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen ustedes acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen ustedes que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Audioreflexión Misa del domingo 20 de octubre del 2019. Este domingo, Dios nos habla sobre el poder de la oración. En la primera lectura, vemos cómo gracias a la oración de Moisés, Dios le da al pueblo judío la victoria. En la segunda lectura, San Pablo nos dice que la oración es comunicación con Dios. Y comunicación, no solo es saber hablar, sino, sobre todo, saber escuchar. Por eso Pablo junto con Timoteo, nos invita a saber escuchar a Dios a través de las Sagradas Escrituras. El Evangelio, nos habla de que la oración debe ser constante, perseverante y con fe, para alcanzar de Dios lo que le pedimos. Audioreflexión de la primera lectura. Libro del Éxodo. En esta primera lectura, se nos relata la guerra del pueblo judío contra los amalecitas. En esta guerra Dios permitió que el pueblo judío ganara por dos razones. Una porque Josué supo obedecer en Moisés a Dios y dos, porque Moisés, servidor fiel, oró con fe a Dios para que le diera la victoria a su pueblo. Obediencia y oración. Dos virtudes que deben ir de la mano. Porque ¿cómo puede un hombre que no escucha a Dios y le desobedece, pretender que Dios le escuche? Recuerda lo que dice la Escritura: con la vara que midas, serás medido. En esta lectura, nos dice también que Moisés no estuvo solo en la oración, sino que le acompañaron a Aarón y Hur, quienes cuando Moisés se cansaba, ellos le apoyaban y le sostenían. Fue el trabajo en conjunto, de estos hombres santos, obedientes y llenos de fe en Dios, lo que permitió que el pueblo judío les ganara a los amalecitas. Las batallas se ganan, cuando los hombres se unen en obediencia y amor a Dios. Ya desde entonces, Dios nos enseña, que las victorias no se obtienen por la fuerza o inteligencia de los hombres, sino por el poder de Dios.
De nada hubiera servido que el pueblo judío tuviera los mejores soldados y hubieran peleado la mejor de las batallas. Sin Dios no hubieran jamás ganado la batalla. San Ignacio de Loyola decía, hagan todo como si todo dependiera de ustedes, sabiendo que todo depende de Dios. La acción sin la oración, no sirve de nada, al igual que la oración sin obediencia, sin acción, sin compromiso de vida, tampoco sirve de nada. La oración y la acción van de la mano. Cuentan que un hombre muy rico, les ofreció a 2 leñadores una recompensa cuantiosa, a aquel, que en 2 horas derribara más árboles. Los 2 leñadores aceptaron el ofrecimiento ya que ambos necesitaban enormemente la suma ofrecida. El primero de los leñadores, ávido por ganar la recompensa, ni tardo ni perezoso, se puso inmediatamente a talar árboles, el segundo, paciente e inteligentemente, se puso primero a afilar su hacha. Cuando el primer leñador, desgastado, con las manos llenas de callos, en la primera hora, apenas si había logrado derribar unos cuantos árboles, debido a que su hacha no tenía filo y no quería en su desesperación, perder tiempo en afilarla. El segundo, una vez que se cercioró que su hacha tenía el filo adecuado, se puso con ligereza a cortar una cantidad bastante superior al primero ganando la recompensa. El hombre sin oración, es como el hacha sin filo. De nada le sirve tener una actividad tremenda, aún en el servicio a Dios, al no orar, ya que está indicando que confía más en sus fuerzas, que, en el poder de Dios, y al final esa persona va a terminar desgastada, cansada y enojada, porque su trabajo no rindió los frutos que esperaba. En cambio, el hombre de oración, sabe, que Jesús con una oración, realizó la multiplicación de los panes. De la misma manera, los católicos tenemos que entender, que ciertamente en nosotros está poner los panes y los peces, pero en Dios está el poder de la multiplicación y esta solo se logra con la oración. Y en esta lectura vemos claramente cómo Dios escucha la oración de quien le sirve a Dios con todo su corazón, su plegaria llega hasta el cielo y del humilde y obediente, su oración atraviesa las nubes. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 3, versículo 21 al 22. Amadísimos, si nuestra conciencia no nos condena, tenemos plena confianza en Dios. Entonces, todo lo que pidamos nos los concederá, porque guardamos sus mandatos y hacemos lo que le agrada. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. 2 cosas son necesarias para que nuestra oración sea escuchada. Que nuestra conciencia no nos condene y que hayamos guardado los mandamientos de Dios, haciendo lo que a Él le agrada. Así como de nada sirve tener el aparato de teléfono, si no está conectado a la línea. Así el hombre, necesita conectarse a Dios, a través del arrepentimiento, conversión y confesión de sus pecados, porque es la gracia santificante, la que conecta al hombre con Dios e impide que su conciencia le condene. El hombre que escucha a Dios, guardando sus mandamientos y haciendo lo que a él le agrada, tenga la plena seguridad, de que Dios le escuchará de la misma manera. ¿Qué hubiera pasado, si Moisés hubiera orado, pero Josué no hubiera obedecido? ¿O qué hubiera pasado, si Josué hubiera obedecido y Moisés no hubiera orado? El milagro de la victoria, no se habría dado. Obediencia y oración deben ir de la mano. Cuando ores, piensa, ¿mi conciencia no me condena? ¿He guardado los mandatos de Dios? ¿He hecho todo, como a Dios le agrada? Si tu respuesta a todas estas preguntas, es sí, ten la plena seguridad que Dios te concederá todo lo que le has pedido. Si nos acercamos a Dios con una conciencia limpia, y con la intención de escucharlo, y obedecerlo, todo nos va a salir bien. Si únicamente recurres a Dios para que te escuche y resuelva tus problemas, pero sin escucharlo y sin obedecerlo, es lo mismo que si fueras al doctor y éste te diera una receta, y no la surtes, ni te tomaras el medicamento, de nada se te sirve. Segunda lectura de apoyo a la primera lectura. Primer libro de Juan capítulo 5, versículo 14. Con él tenemos la certeza de que, si le pedimos algo conforme a su voluntad, nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En esta lectura el Señor nos dice, que, si pedimos algo conforme a su voluntad, ¿qué significa esto? Bueno, primero, vamos a establecer cuál es la voluntad de Dios para el hombre. Que todos lleguemos a la plenitud, a la salvación, a la vida eterna. Que todos los hombres se salven y sean felices.
Por lo tanto, si yo le pido a Dios, que se le quiebre una pierna al vecino, o que a mi suegra le salga herpes, que no me haga daño el cigarro, que me permita que me salgan bien las cosas que hago mal, etc., o sea, cualquier oración que va en contra de mi salvación o de la de los demás, o que va buscando la destrucción de los demás o la mía propia, lógicamente Dios no va a escucharla. Dios no es un Dios de condenación, sino de salvación. Dios no es un Dios de destrucción, sino de construcción. Imagínate que tienes un hijo de 4 años que se te enferma gravemente de pulmonía, y el niño se te hinca, te ruega, te suplica, te pide que le compres un helado. ¿Se lo comprarías, sabiendo que arriesgas con ello su vida y puedes matarlo? Lógicamente no lo harías. En cambio, si el doctor te indica ponerle un cierto número de inyecciones de penicilina inmediatamente, para vencer la enfermedad, ¿lo harías, aún en contra de la voluntad del niño? Lógicamente que sí lo harías. ¿Y qué diría el niño? Mi papá no me quiere y no me escucha, porque le pedí un helado y me dio a cambio inyecciones. Bueno, pues así nos pasa con Dios. En algunas ocasiones, nosotros le pedimos el helado que nos hace daño y nos da a cambio la inyección de penicilina. ¿Cuántas veces no les diste a tus hijos la medicina que no querían, en lugar de la golosina que te pedían? Yo estoy segura, que muchas veces. ¿Y cuántas veces tus hijos por eso, dudaron o dejaron de creer en ti? Así como tu hijo nunca ha dudado, ni dudara de que lo que hiciste estuvo bien, aunque fuera en contra de su voluntad, así nosotros no debemos dudar nunca de Dios, que nos ama y siempre nos escucha, aunque no resuelva siempre las cosas como nosotros lo esperábamos. Tercera lectura de apoyo a la primera lectura. Libro de Marcos capítulo 11, versículo 24 al 26. Por eso les digo, todo lo que pidan en la oración, crean que ya lo han recibido y lo obtendrán. Y cuando se pongan de pie para orar, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que su Padre del cielo les perdone también a ustedes sus faltas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor nos indica en esta lectura, que existen 2 condiciones, para que nuestra oración sea escuchada. La primera, la fe, de que el Señor siempre nos escucha, porque si no tenemos fe, no nos va a servir de nada. Si tú vas al doctor, y no tienes fe en el doctor, la consecuencia va a ser que no vas a seguir el tratamiento que te indique, no te vas a tomar el medicamento y por ende, nunca te vas a curar. Y la segunda condición, es perdonar. Sabemos que la raíz de todos los males es el pecado, y el Señor antes de sanarnos, necesita perdonarnos. Pero si nosotros no hemos perdonado a los que nos han ofendido, dejamos habitar el diablo en nuestros corazones a través del rencor, de la soberbia y del orgullo, lo que impedirá dejar entrar el amor de Dios en nuestros corazones y la obra de Dios no se puede realizar en nosotros. Audio reflexión de la segunda lectura. Segundo libro de Timoteo. La oración es comunicación con Dios. En la comunicación intervienen 2 personas, el transmisor y el receptor. Comunicación no es solo hablar con alguien, sino, sobre todo, saber escuchar a ese alguien. Por lo tanto, la verdadera oración no consiste en hablar mucho, sino en saber escuchar mucho. El Señor nos dice, que antes que hablemos, Él ya sabe lo que necesitamos. Lo importante, no es que Dios nos conozca y nos escuche. Lo importante de la oración, es que nosotros aprendamos a escuchar y a conocer a Dios de una manera más íntima. ¿Cuál es la mejor manera de conocer a Dios? A través de su palabra. ¿Dónde se encuentra contenida la palabra de Dios? En la Biblia, en las Sagradas Escrituras. Recordemos que no todo el que diga Señor, Señor, se va a salvar, sino solo aquel, que haga la voluntad de Dios. ¿Y cómo puede llegar un hombre a conocer la voluntad de Dios, si nunca le ha escuchado? De hecho, el primer mandamiento bíblico es, escucha Israel. Escúchenme. Porque toda la Sagrada Escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir y para educar en la virtud, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y esté enteramente preparado para toda obra buena. En las Sagradas Escrituras, ¿se encuentra contenida toda la sabiduría de Dios? Claro que no. En las Sagradas Escrituras, solo se encuentra contenida, la sabiduría que el hombre necesita para alcanzar la salvación y la vida eterna. ¿Quieres ser feliz, tener paz, amor, etc.? El mejor instructivo para lograrlo es la palabra de Dios. En ella, Dios revela al hombre todo lo necesario para que el reino de los cielos se haga realidad en su vida y pueda alcanzar la salvación y la santificación.
Por lo tanto, no conocer las sagradas escrituras, es condenarnos a la confusión, a la infelicidad, al sufrimiento, por desconocer el camino de la salvación, de la santificación y de la vida eterna. Por otro lado, querer saber más de lo que Dios ha revelado en su palabra, lleva al hombre a la soberbia espiritual y a su condenación. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo a la segunda lectura. Segundo libro de Pedro capítulo 1, versículo 20 al 21. Sépanlo bien, ninguna profecía de la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia, pues ninguna profecía ha venido por iniciativa humana, sino que los hombres de Dios han hablado movidos por el Espíritu Santo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pablo le pide a Timoteo, que predique a tiempo y a destiempo, convenciendo, exhortando, reprendiendo con toda paciencia y sabiduría. En la composición de las Sagradas Escrituras, intervienen dos personas. Por un lado, Dios, que es el autor de las Sagradas Escrituras y, por otro lado, los agiógrafos, que son los escritores, los instrumentos de los cuales Dios se vale, para escribir las Sagradas Escrituras. Y para estudiar las Sagradas Escrituras, también deben intervenir dos personas. Por un lado el Espíritu Santo, que con su sabiduría nos da la luz para que se nos abra el entendimiento, y por otro lado los sacerdotes, evangelizadores y catequistas, autorizados por la Iglesia, para predicar y enseñar la palabra de Dios, ya que ellos son los instrumentos de los que se vale Dios, para darnos a conocer su mensaje de salvación. Querer interpretar la palabra de Dios, por cuenta propia, lleva a la soberbia espiritual, y por lo tanto a correr un riesgo muy grande de equivocarnos, de malinterpretar las Sagradas Escrituras, de desviarnos y desviar y confundir a otros. Dios depositó en la Iglesia Católica, a través de los apóstoles, al Espíritu Santo, para que, a través de los sacerdotes, evangelizadores y catequistas, se nos dieran a conocer su voluntad y se nos enseñaran a cumplir sus mandatos. Por eso el Señor nos dice en Mateo 10:40, el que los recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me ha enviado. El que recibe a un profeta por ser profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. Segunda lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 15, versículo 4. Todas las escrituras proféticas se escribieron para enseñanza nuestra, de modo que, perseverando y teniendo el consuelo de las escrituras, no nos falte la esperanza. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Todo lo que uno no se enseña a hacer, nunca aprende a hacerlo. La ignorancia es una de las más grandes debilidades del hombre, y la ignorancia es una de las fuerzas más grandes del diablo. Su Santidad Juan Pablo II nos decía: católico ignorante, candidato a protestante. San Jerónimo diría: desconocer las Sagradas Escrituras, es desconocer a Dios. Nadie puede amar lo que no conoce, y nunca vamos a poder amar a Dios sobre todas las cosas, si antes no le conocemos. Y una de las mejores maneras de conocer a Dios, es a través de su palabra. La palabra de Dios, no solo nos enseña a conocer la voluntad de Dios, sino también nos enseña a amar, a creer y a esperar en Dios. La palabra de Dios es la espada del Espíritu, con la cual podemos atajar las flechas incendiarias del demonio. La palabra de Dios es la que viene a quitarnos la ceguera del alma y del cuerpo. La palabra de Dios, es la que viene a darnos luz, en medio de nuestras tinieblas. La palabra de Dios, es la que nos permite permanecer firmes y perseverantes aún en las pruebas. La palabra de Dios es fortaleza y consuelo para el alma. El que no escucha la palabra de Dios, nos dice en Mateo 7:27. Es como aquel que construyó su casa sobre la arena. Cayó la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y se arrojaron contra la casa. La casa se derrumbó y todo fue un gran desastre. De nada te sirve hacer un edificio de 5 pisos, con terminados de lujo, pero sin cimientos. La palabra de Dios, debe ser el cimiento de todo hombre religioso, orante y lleno de fe. De lo contrario, toda la religiosidad de un hombre que se niega a escuchar, estudiar y conocer la palabra de Dios, tarde o temprano, se va a venir abajo. Tercera lectura de apoyo a la segunda lectura. Libro de Romanos capítulo 10, versículo 14 al 17. Pero ¿cómo invocarán al Señor sin haber creído en Él? ¿Y cómo podrán creer si no han oído hablar de Él? ¿Y cómo oirán si no hay quien lo proclame? ¿Y cómo lo proclamarán si no son enviados? Como dice la Escritura, qué bueno es ver los pasos de los que traen buenas noticias. Pero es un hecho que no todos aceptaron la buena noticia, como decía Isaías: Señor, ¿quién nos ha escuchado y ha creído? Así,
Pues, la fe nace de la predicación y lo que se predica es la palabra de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Cómo invocarán al Señor, sin haber creído en Él? Orar es invocar al Señor, y para invocar a Dios, primero hay que creer en Él. Y si la fe nace y se fortalece en la predicación, ¿cómo podrá alguien que siempre se ha hecho sordo a la enseñanza de los predicadores, tener fe e invocar al Señor? Pablo le pide a Timoteo que predique a tiempo y a destiempo, le escuchen o no. Pero le pide que predique siempre en oración. La victoria es de Dios, pero no sin que el hombre ponga los medios para la acción divina eficaz. Sin la espada de Josué no hubiese habido victoria, pero la sola espada, sin la intervención de Dios, hubiese terminado en derrota. Juanito, de 6 años de edad, quería remover de su lugar un enorme florero, pero no podía. Viéndole su padre, le preguntó: Juanito, ¿ya utilizaste todos los recursos? Todos, papá. No es cierto. Estoy mirándote, y no me has pedido que te eche una mano. El predicador debe aprender a orar, a contar con Dios en su vida, a vivirse como hijo de Dios. ¿Sabes cuál fue el pecado del hijo mayor de la parábola del hijo pródigo? Que siempre se vivió como trabajador de la viña y no como hijo del Padre. ¿Cuántos de los que trabajamos en la iglesia, nos vivimos como trabajadores de la viña y no como hijos del Padre? Sabemos que Dios cuenta con nosotros, pero en muchas ocasiones nos olvidamos que nosotros contamos con Dios. Hay muchas clases de oración. La iglesia nos enseña que hay diversos modos de orar. 1. La oración vocal. La oración, para que sea auténtica, nace del corazón, pero se expresa con los labios. Un pobre campesino regresaba del mercado al atardecer. Descubrió de pronto que no llevaba su libro de oraciones. Se hallaba en medio del bosque y se le había salido una rueda de su carreta. El pobre hombre estaba afligido pensando que aquel día no iba a poder recitar sus plegarias. Entonces oró de este modo: he cometido una verdadera estupidez, Señor. He salido sin mi libro de rezos. Tengo tan poca memoria que sin él no sé orar. De modo que voy a decir 5 veces el alfabeto muy despacio. Tú, que conoces todas las oraciones, puedes juntar las letras y formar las plegarias que ya no recuerdo. Y Dios dijo a sus ángeles: de todas las oraciones que he escuchado hoy, esta ha salido sin duda alguna, la mejor. Una oración que ha brotado de un corazón sencillo y sincero. Por eso una de las más bellas oraciones cristianas es la oración vocal, enseñada por el mismo Jesús, en el Padre Nuestro. Somos cuerpo y espíritu, y experimentamos la necesidad de traducir en palabras nuestros sentimientos más íntimos. La oración vocal es la oración por excelencia de la multitud, por ser exterior y a la vez plenamente humana. Hay en la iglesia bellísimas oraciones vocales, además del Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria al Padre, el Credo. Oraciones que alimentan la piedad de los cristianos desde el inicio de la vida hasta su término natural. 2. La oración mental o meditación. El que medita busca comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana para adherirse a lo que Dios quiere. Por eso, se medita sobre las sagradas escrituras, sobre los textos litúrgicos, sobre los escritos de los padres espirituales, etc. La oración cristiana se aplica sobre todo a meditar los misterios de Cristo para conocerlos mejor, y sobre todo para unirse a Él. Cuando se logra esta unión con Jesucristo, la oración se hace contemplativa y el ser entero del orante se siente transformado por la experiencia espiritual y profunda del Dios vivo. Contemplación, que no está exenta de pruebas ni de la noche oscura de la fe. Audio reflexión del Santo Evangelio, libro de San Lucas. Jesús, para enseñar a sus discípulos sobre la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, les cuenta la parábola de la viuda que pide insistentemente al juez que le haga justicia, y gracias a su persistencia, obtiene justicia del juez. Jesús nos enseña que si los malos jueces son capaces de hacer justicia ante alguien persistente, para no ser molestados, con más razón Dios va a hacer justicia a aquellos que claman a Él día y noche. Pero nos pide que mantengamos la fe viva, hasta su venida. 3 cosas se pueden considerar como las más importantes en esta lectura. Primero, la constancia en el orar. Sin esa constancia ni la viuda hubiera logrado que se le hiciera justicia, ni el pueblo de Israel que los amalecitas fueran vencidos. Una constancia que, en nuestra mentalidad, hasta nos puede parecer inoportuna, pero que a Dios le agrada y conmueve. Una constancia que puede ser exigente, incluso dura, y requerir no poco esfuerzo, como en el caso de Moisés, pero que Dios bendice. Segundo,
El que ora suplica porque tiene conciencia muy clara de su necesidad y de su propia impotencia para responder por sí mismo a ella. El pueblo de Israel sentía urgente necesidad de derrotar a los amalecitas, sin lo cual no podrían llegar hasta la tierra prometida, pero a la vez sabían que eran poca cosa para tamaña empresa. Tendrán que acudir a Dios para arrancar la victoria anhelada. Y tercero, el que ora tiene que ser un hombre profundamente creyente. Si no se tiene fe en lo que se pide, ¿para qué entonces sirve la oración? O se ora con fe o mejor dejar de una vez por todas la oración. De hecho, la disminución o el aumento de la oración va de la mano con el aumento o la disminución de la vida de fe. Y la vida de fe va de la mano con el aumento o disminución de la escucha de la palabra de Dios. Lecturas de apoyo. Primera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Lucas capítulo 11, versículo 9 al 10. Pues bien, yo les digo, pidan y se les dará, busquen y hallarán, llamen a la puerta y se les abrirán. Porque todo el que pide recibe, el que busca halla y al que llama a la puerta se le abrirá. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ojo. Dios dice claramente pidan y se les dará, no dice, piensen y se les adivinará. Existen personas que, en su soberbia, quieren sin pedir que se les dé, sin buscar, hallar y sin llamar a la puerta que se les abra. La oración del hombre humilde, es la del que pide, busca y toca. Y es la única oración que Dios escucha. Es necesario orar para recibir. Como en la vida espiritual todo es don, nada se puede recibir sin la oración humilde y constante a Dios. Con ella se abre la puerta del corazón de Dios de un modo invisible, pero real y eficaz. Sin mí no podéis hacer nada. Todo es posible para el que cree, para el que ora con fe. Recuerda que la debilidad de Dios, es la oración del hombre. Lo del casorio de la Ruperta, dicen que fue así. Ella trabajaba de maestra en el colegio de las monjas donde iba su sobrina. Antes de comenzar sus horas de clase solía hacer una disparada hasta la capilla para satisfacer sus devociones. Y de paso, tratando de que nadie la viera, le hacía un saludito a San Antonio, que desde su imagen atendía los pedidos referentes a su especialidad. La verdad que nunca se lo rezó en forma demasiado confesada. Pero con el saludo de la Ruperta, seguramente el santo comprendía los sobreentendidos que se contenían. El que sí convertía su rezo en un pedido explícito, era quien sería su futuro esposo. Cada mediodía, cuando acababa su trabajo, no dejaba de arrimarse hasta la capilla del colegio, y sin rubor alguno se iba derecho a San Antonio y masculinamente, sin vueltas, le suplicaba le diera una manita para conseguir compañera. Ya tenía la casita terminada, y casi cumplidos los 40. No podía darse el lujo de entretenerlo a San Antonio con indirectas. Por eso su súplica era muy concreta, y el tiempo la había vuelto insistente. San Antonio bendito, consígueme novia. La plegaria, como digo, se fue volviendo insistente, y terminó por ser casi agresiva. Porque el hombre estaba dispuesto a pagar cualquier precio, con tal de ser escuchado. Prometió velas, le compró flores, le ponía plata en la alcancía. Y sobre todo le rezaba. Oración que se prolongaba en cuanto al tiempo y se intensificaba respecto al contenido. Al final ya se transformó en algo que tenía bastante de súplica, y mucho de amenaza. Un día la cosa tenía que explotar. Porque aparentemente el santo se mantenía imperturbable, sin siquiera dignarse responder a su devoto peticionario. Firme en su imagen, no decía ni sí ni no. Simplemente lo miraba con sus celestes ojos de vidrio, como atendiendo sin comprender la pena del pobre hombre. La pena un día se hizo rabia, y ésta estalló. Poniéndose de pie frente al santo, lo tomó de la sotana y levantándolo en peso le pegó una sacudida, mientras le decía: ¿me vas a escuchar, o no vas a escuchar de una buena vez? ¿Hasta cuándo me vas a tener penando? Un día voy a perder la paciencia y te voy a tirar por la ventana, santo y todo. Asustado casi por su propia irreverencia, volvió a colocar la imagen de madera en su lugar, esperando que su actitud hubiera impresionado al santo. Pero al día siguiente todo estaba igual. Y esta vez la cosa fue en serio. Porque luego de la sacudida, literalmente el santo fue tirado con violencia por la ventana alta de la capilla que daba al patio. Justo en el momento en que Ruperta abandonaba el aula para regresar a su casa. Tan justo fue, que la imagencita así arrojada fue a estrellarse contra la espalda, provocándole un susto mayúsculo. Al descubrir la causa, recogió la imagencita, y hecha una fiera entró como tormenta en la capilla. Se dirigió enérgicamente donde estaba el pobre hombre, que asustado no sabía qué hacer. No había sido esa su intención.
Pero lo mismo tuvo que escuchar el tremendo chaparrón que se le descargó encima. Apagado el fuego inicial, vino la parte referente a las disculpas y excusas, luego la de la reconciliación y finalmente la de las confidencias. Al mes ya estaban semiarreglados. Al poco tiempo la cosa ya era algo en firme. La mañana en que se casaron en la capilla del colegio de las monjas, cuando salían tomados de la mano y bajo los arpegios del armonio familiar, instintivamente ambos miraron hacia la imagencita del santo. Y hubieran jurado que éste les había guiñado el ojo. Con esto vemos cómo la insistencia es un ingrediente importante en la oración de petición. Segunda lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Mateo capítulo 6, versículos 5 al 8. Cuando ustedes recen, no imiten a los que dan espectáculo. Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio. Pero tú cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está allí, a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mucha gente utiliza la oración para hacerse fama de bueno, de santo. Desgraciadamente esas personas no acaban de entender que Dios en el juicio final, no va a hacer una encuesta de popularidad para salvarnos, sino que nos va a hacer un juicio personal donde va a tomar muy en cuenta la intención con que hicimos las cosas. Orar no significa hablar mucho, sino amar mucho. Significa no solo entender que Dios ya me aceptó como su hijo, sino sobre todo entender y aceptar yo a Dios como a mi Padre. Significa cerrar las puertas de la distracción, de la diversión, de la dispersión, para abrir las puertas de mi corazón a Dios. Cuando San Antonio tenía 4 años anunció su gran descubrimiento. Mamá, dijo, no se puede ser bueno sin la oración. ¿Cómo lo sabes? Le preguntó su mamá. Porque ya lo he intentado, respondió él. Tercera lectura de apoyo al Santo Evangelio. Libro de Filipenses capítulo 4, versículos 5 al 7. Se los repito. Estén alegres y den a todos muestras de un espíritu muy abierto. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Antes bien, en toda ocasión presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se pueden imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Alégrense en el Señor en todo tiempo. No se preocupen por nada. En cualquier circunstancia recurran a la oración y a la súplica junto con la acción de gracias. Una persona que cuenta con Cristo, no se debe preocupar por nada, más bien debe ocuparse, con temblor y con temor por su salvación, luchando el buen combate y corriendo hasta la meta perseverando en la fe. Ciertamente la fe, nace de la predicación, pero se alimenta y se mantiene en la oración. La oración nos va a dar la paz que viene de la certeza de sabernos amados, cuidados, protegidos por todo un Dios maravilloso y fiel, que nunca falla. La viuda de la parábola sufre de la injusticia de los hombres. Solo el juez puede hacerle justicia, y por eso le persigue día tras día hasta conseguirla. Traduciendo la parábola en términos reales, Dios juzgará, con toda seguridad, las injusticias humanas. Si elevamos a Dios nuestra súplica, Él nos escuchará y responderá a nuestra plegaria. Dios nos da una orden, no se preocupen por nada, pero en esta misma orden está implícita una segunda orden, ocúpate. Oración y acción, reflexión y lucha. Ya San Benito enseñaba a sus monjes, ni ores sin trabajar, ni trabajes sin orar. Desde entonces está claro que no estamos hablando de dos caminos, sino de un único y solo camino en el que se entrecruzan la oración y la acción, la reflexión y la lucha diaria. En la iglesia se ora, pero activamente, metiendo en la oración los trabajos y las preocupaciones del día. En la oficina, en el campo, en la fábrica, en la casa se trabaja, pero metiendo en el trabajo a Dios. O sea que el hombre cuando ora, está trabajando y, cuando trabaja, está orando. Que Dios nos permita ser conscientes de que tenemos un Dios que siempre nos escucha, que nos ama y nos protege, que necesitamos de Dios para ser buenos, y que no existe ningún hombre bueno sin Dios, y que solo a partir de Dios, viviendo en Dios, amando a Dios, podremos llegar por su misericordia, a ser santos, y alcanzar la vida eterna. Oremos por todas las misiones que tenemos en puerta, Santa Lucía, San Judas, Sagrados Corazones, Nuestra Señora del Refugio, para que Dios llene de gracia y bendición a todos los que van a participar y permita que todos los que han sido llamados, den una respuesta generosa.
Oremos por todos los nuevos enviados, para que Dios haga arder en sus corazones el fuego de su amor, a través de su Santo Espíritu. Oremos esta semana por todos y cada uno de nosotros. Oremos por todos los que nos han pedido oración, muy especialmente por el Padre Olman, por el Padre Ricardo Durán, por el Padre Fernando Rubio, por el Padre Chava, por María Elena Velasco, por Emérita, por Luis Adrián, por Rogelio Rene, por Carmen Hermosillo, por Teresita Iñiguez, por Cristian, por todas las personas de Cocula que me pidieron oración, por Juan Pablo, por el papá de Martina, por Lupita Núñez, por el papá de Sandra Rosas, por Víctor, por el hermano de Luz Solís, por las que están esperando bebé, para que Jesucristo nuestro Señor bendiga sus embarazos y permita que todo salga bien, especialmente por Ivone y Clara, por Estoya y Vicky, por Diego, por Santiago, por mí, por cada uno de nosotros, para que el Señor Jesús remedie todas nuestras necesidades, nos conceda la salud de alma, de mente, de emociones y de cuerpo. Nos aumente la fe, la esperanza, el amor, la paz y nos dé sabiduría, para realizar en cada momento e instante de nuestra vida su santa voluntad. Oremos por el eterno descanso del hermano de Olga Olivia Quintana. Oremos por el programa de radio para que nuestro Señor Jesucristo por medio de su Espíritu Santo, siga transformando nuestra agua en vino, de tal manera que nuestras palabras humanas, lleguen como palabras divinas, transformando los corazones de los que nos escuchan. Oremos de manera especial para que nuestro Señor Jesucristo por intercesión de María Santísima, nos abra puertas en Estados Unidos. Todo a Jesús por María, todo a María por Jesús. Dios les bendiga. Carmen Medina.